Hola, soy la profesora Deini Morán y en este video te voy a explicar brevemente el teorema de Tales. Para poder explicarte formalmente el teorema de Tales tenemos que recordar algunos conceptos. El primero es semejanza. En matemáticas, la semejanza de dos figuras se tiene siempre que las dos figuras conserven ángulos iguales y sus lados sean proporcionales. Dicho en otras palabras, deben de tener la misma forma y diferente tamaño. Un ejemplo de esto son estos triángulos, donde si tú observas, ambos tienen un ángulo de 90 grados y conservan ángulos iguales. Esto también ocurre si las figuras cambian de posición, siempre y cuando conserven sus ángulos y sus lados proporcionales, siguen siendo semejantes. Hay que tener cuidado ya que hay figuras que se parecen, pero no conservan sus ángulos, como es el caso de estas. Aquí, los ángulos de cada figura son diferentes. Y además sus lados cambian al cambiar el ángulo. Por lo tanto, estas figuras, a pesar de que se parecen, no son semejantes. El concepto que tenemos que revisar es el de líneas paralelas. Las líneas paralelas son aquellas que siempre mantienen la misma distancia entre ellas, es decir, nunca se van a cruzar, no importa si estén inclinadas verticales o horizontales. El teorema de Tales se enuncia de la siguiente manera. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un triángulo cualquiera. Voy a tomar uno de sus lados, en este caso el lado AB, y voy a trazar una línea paralela a ese lado AB. Lo que voy a obtener es un triángulo más pequeño, pero de la misma forma que el triángulo original. Esto ocurre con cualquiera de sus lados. En este caso, si tomo el lado BC y trazo una paralela a ese lado, estoy obteniendo un triángulo más pequeñito. Misma forma, con diferente tamaño, conservando siempre los ángulos. Otra característica del teorema de Tales es que los lados deben de ser proporcionales. Cuando hablo de proporcionalidad, quiere decir que al aumentar uno de estos lados, el otro tiene que aumentar de la misma manera. ¿Cómo voy a verificar que un triángulo es proporcional? Voy a tomar el lado AB del triángulo grande y lo voy a comparar con el mismo lado del triángulo pequeño, que en este caso es EF. Y este número tiene que ser el mismo si yo comparo otros lados del triángulo, es decir, si comparo el triángulo BC con el triángulo FC, que en este caso sería la base del triángulo grande comparado con la base del triángulo pequeño. Aquí en este ejemplo tenemos dos triángulos. Tenemos un triángulo grande al que vamos a nombrar el triángulo A, B y C. Este triángulo tiene de medidas 6 en un lado y 10 en la base. ¿Ok? Y al trazarle una paralela estamos obteniendo un triángulo más pequeño. Este triángulo lo vamos a nombrar con las letras D, E y C. Y las medidas que se obtienen son 3 en el lado y 5 en la base. Vamos a determinar en qué números son proporcionales. Para eso vamos a hacer la comparación. El lado del triángulo grande, lo voy a comparar con el lado del triángulo pequeño, de E, ¿ok? Y vamos a hacerlo similar. Voy a comparar la base del triángulo grande, que es BC, con la base del triángulo pequeño, que es EC. ¿Ok? Entonces, lo que voy a obtener aquí es el número proporcional. ¿Qué tan grande es el triángulo grande respecto al pequeño? Ok, AB mide 6 y DE, que sería del triángulo pequeño, mide 3. Voy a obtener un 2. Vamos a ver la base. Base del triángulo grande mide 10. Base del triángulo pequeño mide 5. Haciendo la división, obtengo un 2. ¿Qué quiere decir? Son proporcionales en dos unidades. Dicho de otra manera, el triángulo grande es 2 veces más grande que el pequeño. Y de esta manera se trabaja el teorema de Tales.